Yo estoy acostumbrado a hablar sentado, entonces me voy a poner nervioso, pero no pasa nada, voy a hablar. Miren, yo soy profesor, perdón, voy a hacer una presentación muy simple. Yo soy profesor de metafísica, ¿ya? De la Universidad de los Andes, me tocó ahí, ¿no? Eso significa una persona más o menos, digámoslo así, densa, ¿de acuerdo? Entonces, yo voy a parar. Llegué a este país hace 26 años, vine para hacer clase a un seminario, me tropecé en España en aquella época con un obispo que me decía que yo estaba trabajando en el campo, aunque no lo parezca, había terminado filosofía, lo mío era el campo. ¿Se entiende? Pero fui a misa, tropecé con un obispo. Este obispo dijo en la prédica que necesitaba sacerdotes, sacerdotes no, yo no soy sacerdote, que necesitaba profesores, porque le faltaban profesores en el seminario. Yo le dije, mire, yo si quiere me voy a Chile, ¿ya? Terminó la misa, le dije esto, si quiere me vengo a Chile, me vine a Chile. Hace 26 años, él me dijo, eso sí, te voy a pagar 15.000 pesos, perfecto. Llegué al país, me dio de comer, eso sí. Llegué al país, tuve que empezar a defenderme en el país, digámoslo así, empecé a hacer clases de religión, ¿ya? Hice clases de religión más o menos durante 10 años, partí en el Liceo de Buin, después estuve en la Escuela Agrícola de los Guindos, etcétera, etcétera, ¿ya? Lo pasé pésimo como profesor de religión, me tuve que enfrentar con todo tipo de problemáticas. Bueno, esto es un poco el ambiente, ¿ya? Y esto hoy día está mezclado con la metafísica, lo siento, ¿ya? Entonces, uno pide perdón. Miren, cuando se hizo la oración del principio, yo voy a partir por ahí, se terminó el texto de San Mateo: sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Yo soy creyente, soy católico, por tanto me voy a mover también en ese ámbito, ¿ya? Entonces, sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. El texto a continuación dice que hace salir el sol sobre justos y pecadores, ¿ya? Es decir, esta es una idea fundamental. Así es Dios. Así es Dios. Dios es quien comunica la bondad, principio y fundamento de toda bondad. Y no opera comunicando la bondad sobre los buenos y no sobre los malos. Esto es un principio básico de nuestra fe. Está en el credo. Dentro de este dinamismo de comunicación de bondad por parte de Dios, tenemos en el credo: y Dios, por nosotros los hombres y por nuestra salvación, se hizo hombre. Es decir, Dios puesto, lo que está en la lectura de hoy, lo que hemos leído en esta oración, es Dios en favor del hombre. Por primera vez, por decirlo así, en la historia de la humanidad, y de manera radical, frente a toda la mentalidad antigua, que vivía de alguna manera con una representación de la divinidad como enemiga del hombre, de tal manera que el hombre tenía que ganarse a la divinidad de muy distintas maneras, mediante sacrificios, mediante trampas, mediante, por decirlo así, talismanes, lo que se quisiera. Nos encontramos ahora con un cambio radical. Dios no es enemigo del hombre. Dios no está enfrentado al hombre. Dios está en favor del hombre. Dios no es una amenaza del hombre. El propósito de Dios desde el principio es la plenitud del hombre, en favor del hombre, todo por el hombre, por el ser humano. Estos días hemos celebrado la Navidad. Celebrar la Navidad es, entre otras cosas, que Dios se ha hecho pequeño, es un niño. El punto primero es, ahí no hay ninguna amenaza. Esto para nosotros también es muy importante. Es muy importante que en este niño pequeño, que no presenta ninguna amenaza, es precisamente donde se origina un cambio radical. Es un niño pequeño, no está amenazando. Los primeros que se enteran de esta noticia son humildes. La señal que se le da a los humildes es que está acostado en un pesebre. La señal para que reconozcan a Dios es la humildad. Es pequeño, está acostado en un pesebre y envuelto en pañales, pequeño. La humildad de Dios. Dios se ha abajado, porque solo si se abaja puede comunicar la bondad. De hecho, la vida de Cristo es un itinerario en el que sigue sin amenazar. De hecho, es un itinerario que termina además en que muere, y muere por nosotros, es crucificado. La crucifixión de Cristo significa que Dios está en favor del hombre de tal modo
que en definitiva se entrega totalmente por nosotros, dando incluso su vida. Pero el mensaje definitivo es, en esta entrega, en este abajamiento, en este descenso, en este ponerse completamente por debajo de todos los demás, es donde se produce realmente el cambio. El cambio no se produce de una manera violenta, no se produce en base a un poder que se conquista o se tiene, etcétera, etcétera, sino que se produce por este abajamiento de la divinidad. Dios se pone por debajo nuestro, porque la idea es, así es Dios. Acuérdense de Jesucristo con San Pedro, que le lava los pies. El lavarle los pies, y San Pedro dice, de ninguna manera, porque entiende de otro modo las categorías de poder, pero el lavarle de los pies significa, así es Dios. Así es Dios. Dios no es quien tiene un poder y se le sirve. Dios es quien ha bajado y se pone debajo. Así es Dios. De la misma manera, bueno, esto es como el núcleo del Evangelio. Esta es la buena noticia. Por tanto, un cristiano, sí, ahora esta es la noticia, la buena noticia. Dios se ha bajado. ¿Pero a qué? A salvar lo humano. Una persona que estudie o que conozca la historia de la cultura, la historia de la cultura humana, por decirlo así, puede encontrarse con cosas que son bien sorprendentes. ¿Es verdad o no que se da por parte de Dios una salvación del humano? ¿Qué significa salvar lo humano? Salvar lo humano, y aquí tenemos una dificultad antitética radical. La religión aliena, la religión imposibilita al hombre la plenitud del hombre, o la religión conduce al hombre a una plenitud de su propia humanidad. Es una pregunta radical. Sí, es radical, porque si nuestra fe dice que Dios está en favor del hombre, tendrá que ser verdad que la fe conduce a una plenitud de humanidad. Porque si efectivamente la fe nos aliena, entonces es mentira que Dios está en favor del hombre. O incluso quizás es mentira que Dios existe. ¿Está en favor del hombre? ¿O la religión nos aliena? Alienar significa usurpar. La religión nos quita nuestra humanidad, la fe cristiana en concreto, nos quita nuestra propia humanidad, imposibilita que yo me desarrolle o posibilita que alcancemos la plenitud de lo que somos. Ahora, frente a esta polémica, alienación o conducir a la plenitud, la fe cristiana dice, y Dios se hizo hombre, perfecto hombre, como queriendo decir, todas las dimensiones de la humanidad no son aniquiladas, no son eliminadas, sino que son conducidas a una plenitud. El cristiano no niega nada humano, nada, no niega nada natural, sino que en definitiva afirma la orientación de todo lo humano a un fin sobrenatural, pero no niega lo natural. Frente a esta pregunta, a veces nosotros nos colocamos en unos niveles de respuesta, espero que me vaya explicando más o menos, Frente a esta pregunta nos situamos a veces a unos niveles de respuesta que son problemáticos, porque pensamos que esta afirmación de lo humano tiene que hacerse a costa de negar la autonomía que tienen las cosas. Y no, la fe cristiana es una fe que, entre otras cosas, dice que Dios hizo el mundo, y que Dios hizo el mundo para que el mundo fuera mundo. No hizo el mundo para que no fuera mundo. Dios hizo el mundo. Hacer el mundo significa que lo dotó de sus propias leyes, lo dotó de sus propios principios, lo dotó de tal manera que las cosas funcionan según un orden intrínseco, orden que descubre cualquier investigador, no cualquiera, que descubren los investigadores después de mucho esfuerzo, etcétera, etcétera. Hay principios en los átomos, hay principios en la economía, hay principios en las sociedades, hay principios que forman parte, no derivan de la Biblia, no están en la Biblia escritos, derivan de la estructura misma de las cosas y se descubren no leyendo la Biblia, se descubren estudiando. Porque la Biblia no viene, por decirlo así, a decir cuáles son esos principios, vienen a mostrar, viene en última instancia a mostrar algo de Dios que le permita al hombre alcanzar una plenitud sin que aniquile nada de todo aquello. Y aquí es donde entonces viene la pregunta. Si yo tengo la dicotomía, perdón que lo diga así, la religión aliena o la religión conduce a la plenitud, y introduzco este elemento, por favor, autonomía de las realidades temporales.
Yo ahora, apoyándome en esta misma autonomía, como una persona que diría, vamos a investigar la cultura humana, vamos a investigarla. ¿La religión es un aporte o no es un aporte? ¿Ha aportado? ¿Ha aportado? Miren, de esto sé, ¿ya? ¿Ha aportado o no ha aportado? Por ejemplo, una cosa en la que hoy todos estamos sobre ella y sin la cual no tendríamos nada, no tendríamos ni el concepto de derecho, no tendríamos ni el concepto de igualdad, no tendríamos, que es, por ejemplo, la noción de persona. 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 El concepto de persona, por ejemplo, valiosísimo. Cada uno de nosotros vale por él. No vale ya por lo que realiza, no vale por lo que logra. Vale por un elemento radical y fundamental que está en la base. Esta noción, asequible a la inteligencia, sin embargo, ¿cómo la conquistó la cultura humana? La conquistó a partir de un dato teológico fundamental. Dios se hizo hombre y eliminó toda distinción. Este es un dato teológico fundamental. Con este dato no contaba la cultura antigua. No lo contaba. De hecho, no era así. De hecho, no eran todos los hombres iguales. No podían serlo. Y sin embargo, Dios se hizo hombre. Y además, no se apareció en un palacio, se apareció en los pastores. Se produjo una nivelación fundamental como nunca se ha logrado. Y todo a partir de una noción simple. Dios tiene bondad. Dios no está buscando a nadie por su prestigio, lo ama por él. Lo ama radicalmente, esté en la condición que esté. Esta idea, esté en la condición que esté, posibilitó, insisto, la noción de persona. Pero posibilitó también, en la medida en que esto se creyó, posibilitó también algo en la cultura humana. Podemos ahora suavizar nuestras relaciones, podemos moderarlas, podemos, por decirlo así, atender a otro, aunque yo considere, crítica de Nietzsche, aunque yo considere que, entre comillas, esté condenado. Yo no lo voy a considerar condenado, eso es una falacia racionalista, me explico, yo no lo considero condenado. El problema, lo considero como hijo, lo considero como amable, lo considero, por tanto, como sujeto de un trato, como el que Dios tiene conmigo, como el que Dios tiene cuando se abaja. Poder tener, por favor, en relación con los demás, una posibilidad de trato, según la cual no los rechazo, no los excluyo, no los subyugo, no los aplasto, no los miro en menos, no quiero reducirlos a mi ideología, sino que sencillamente me postro ante ellos, para conversar con ellos según lo que yo veo que es verdad, pero al mismo tiempo, como dice el Papa Benedicto, como esta verdad es amor, esta verdad no se impone, esta verdad se ofrece. Esta verdad se ofrece con el testimonio de nuestra existencia. Esta verdad se ofrece con la razonabilidad de nuestro diálogo. Esta verdad se ofrece y se presenta, digámoslo así, con la humildad de aquel que está sirviendo, que no quiere en última instancia, de manera oculta y a través de esta verdad, organizar ahora un nuevo poder. Por eso es fascinante que de alguna manera, a lo largo de la historia, cuando se han producido confusiones, que la Iglesia de alguna manera se separe del Estado, se separe en el sentido de que no parezca que tiene un instrumento para poder ejercer esto, porque esto tiene que ofrecerse desde la humildad, desde una pobreza, desde una sencillez. Pero si ahora uno pregunta, ya ahora vamos, metafísico, ¿es esto un aporte? ¿Es esto un aporte a la cultura humana? Miren, la misma historia, la misma consideración histórica, con la autonomía de la ciencia histórica. Por favor, yo no lo saco de la Biblia. Con la autonomía de la ciencia histórica. Veamos lo que ha sido el cristianismo en el arte, en la cultura, en la literatura, en la elevación de las formas arquitectónicas, en la posibilidad de iniciativas múltiples. Veamos las congregaciones religiosas, veamos las órdenes asistenciales, veamos lo que ha significado para los hospitales, para las clínicas. Es que un hospital que aparecieron en la Edad Media, es que un hospital de inspiración cristiana, de lo que se trata es que la gente se muera rezando. No. De lo que se trata es de curarlos, pero curarlos con dignidad, de mirarlos con atención, de curarlos viendo en el hombre que sufre
a alguien que también puede estar participando de un sufrimiento que es el sufrimiento de Dios mismo que se ha bajado. ¿Es que eso disminuye la capacidad de investigación para curarlos? ¿Es que nos despreocupamos de ellos? ¿Es que de alguna manera, de ese modo, por decirlo así, al tener ahora una inspiración religiosa en una clínica, por ejemplo, es que ahora ya nos hemos dedicado o nos hemos olvidado de la ciencia? ¿O nos hemos olvidado o despreocupado, por decirlo así, de la investigación? No, al revés. La convicción de que Dios le preocupa a ese hombre que sufre nos lleva a estudiar más, nos lleva a preocuparnos más y nos lleva a tratarlo con ternura, con cariño, con cercanía. Nos lleva a verle en su dolor y ver su sufrimiento y acogerlo y actuar con él como actuaría Dios. Pero esa actuación no elimina nada del orden natural. Y ahora podemos ir en ese sentido hacia el ámbito escolar. Podemos ir hacia los colegios. Un colegio, una educación en el ámbito, por decirlo así, de una sociedad determinada, está ordenada a traspasar aquello que es valioso. Está ordenada en última instancia a poder contarle a la generación que viene aquello con lo cual nosotros vivimos, aquello que da unidad a nuestra existencia. ¿Me callo? Ya. Aquello que está... ¿Usted me corta? Ya. Esta es la educación. Tiene que traspasar, contar. ¿Qué es aquello con lo que vivimos? ¿Qué es aquello que es valioso? No hay derecho de partida a que un grupo X diga lo que hay que contar que es valioso es esto. Es una cultura la que se transmite. Son unos hombres, unas sociedades, unas familias. Por nuestros oídos lo hemos oído. Nuestros padres nos lo contaron. Son ellos los que nos cuentan cosas. Cosas que tienen que estar integradas con aquellos saberes o conocimientos que la cultura va alcanzando, en los que va progresando, etcétera, etcétera. Nuestros padres nos lo contaron. Entonces, no puede ser que unas personas de repente decidan, mire, y ahora lo que hay que estudiar es meramente esto, porque se les ocurrió. Es la transmisión. Lo elemental, la vida social consiste, la educación consiste en esta acción de la cultura. Y la cultura no es un grupo, somos todos nosotros, que vivimos de un determinado modo, que transmitimos, que traspasamos. La fe no se impone. La fe no se impone. Pero unas personas, legítimamente, pueden tener en su visión de mundo incorporado, salvando la autonomía de las cosas temporales, salvando la autonomía de la química, de la matemática y de la física, paréntesis, que me encantan. Me explico, o sea, una persona puede tener integrada en su visión de mundo todo un sentido según el cual todo esto es coherente y además alcanza una síntesis en relación con una creencia, con una fe que él tiene. Es irracional, porque ya no estoy queriendo imponer una fe, es una pregunta metafísica. Es irracional que aquellas cosas que se han presentado como un aporte en la cultura humana, aquellas cosas que, eliminadas, nos dejarían sin entender gran parte de lo que está sucediendo, que al mismo tiempo han posibilitado tantos logros en el desarrollo de tantas personas, tantos logros, que al mismo tiempo han estado presentes, por decirlo así, en tantos aspectos que nos han permitido mejorar. Es racional que se impida su transmisión dentro de aquel ámbito de conocimientos, que son los conocimientos que tienen que ser transmitidos dentro de una cultura. El problema no es imponer, no se puede imponer. De hecho, sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. No engañó a nadie para comunicarle la fe. No la impuso. La pregunta es, al revés. Ante unas personas que manifiestan sus pergaminos, sus logros, sus aportes, las cosas que han presentado, ¿cuál es aquella racionalidad en el interior de una cultura para impedirles que puedan transmitir esto? Se puede hablar de que estamos en una sociedad laica. El concepto de Estado laico viene también, es una noción que tiene su origen esencial en un mundo religioso. La separación del emperador, del César y de la Iglesia es cristiana. El que quitó la divinización del emperador fue precisamente Cristo. El que afirmó la autonomía de las realidades temporales, incluso el Estado, fue la misma Iglesia. Ahora uno puede decir, si entonces es autónomo, ¿por qué no puede entonces, por decirlo así, impedir que haya clase de religión?
La pregunta ¿es autónomo para que ejercite su función en favor de aquella comunidad de hombres que están bajo ellos? Y si esta comunidad de hombres tiene también como un bien, como un valor, la misma dimensión religiosa, con la cual han vivido, con la cual han sobrevivido, por la cual han peleado, por la cual han contribuido al bien común de la nación. Yo no soy un ciudadano de segunda. Yo soy una persona que contribuye al bien de la patria como cualquier otro. Y lo hago porque soy cristiano. Y lo hago desde mi convicción de que tengo que servir a los hombres, ayudado además por una idea de orden superior. Si yo puedo contribuir de este modo, si yo investigo, pienso, y soy cristiano, y mi fe cristiana me ayuda a esto, ¿por qué yo no puedo transmitirle esto que es un bien para la patria a mis hijos? ¿Por qué no puede ser reconocido en su transmisión? ¿Cuáles son aquellos principios superiores, por decirlo así, que derivan de ser laico el Estado o derivarían de otra mentalidad, según la cual la religión parecería que es enemiga del hombre? Yo presentaría siempre los pergaminos. ¿En qué hemos destruido al hombre? ¿En qué lo hemos imposibilitado? ¿En qué lo hemos negado? ¿En qué hemos aportado? Y una vez que presentamos esto, que es un diálogo racional, otro puede no creer, no tiene por qué aceptar mi fe, pero tiene que aceptar si he aportado o no he aportado. Tiene que aceptar si esto ha sido valioso o no ha sido valioso. Tiene que aceptar si esto está en mi cultura o no está en mi cultura. Tiene que aceptar si yo lo veo como que me ayuda a mí a la perfección, incluso al bien común de la patria, o no me ayuda. Y si él dice, no ayuda, no contribuye, es nefasto, es maligno y me lo prueba, hay que quitarlo de la escuela. Sin embargo, si ha contribuido, si ha ayudado, si ha estado presente en la historia, con errores, lo que se quiera, pero tantas veces favoreciendo las relaciones personales, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la ayuda al pobre, la preocupación por el desvalido, el desarrollo de las ciencias, etcétera, etcétera, entonces en función de qué tenemos que sacarlo. Y la última cosa, perdón, ahí me dijeron que les animara un poco, ¿ya? Oigan, es una cosa muy simple, es una promesa, perdón, yo es el único modo que sé animar, ¿se entiende, no? Hacer clase de religión es tremendo. Pero hay una cosa que es verdad, este niño que estaba en la cuna, lo interesante estaba en otro lugar. Y sin embargo, la historia fue por aquí, no fue por aquel lugar. Una clase de religión, nosotros tenemos que estar ahí. Nos están destruyendo la vida, ¿se entiende, no? Y la clase es una destrucción. Esta destrucción, por lo que nos pasa, es un servicio. Un servicio impagable. Este niño quizás no aprende demasiados contenidos, pero este niño aprende que alguien estuvo con él, que alguien lo miró, que alguien le aguantó, que alguien... Pero este muchacho, en su vida posterior, se acordará de esto. Aprenderá a lo que es convivir con otros porque alguien, de manera amable, le escuchó, lo aceptó, le dijo cosas verdaderas, cosas que empiezan a tener sentido cuando sufre, cuando se hunde, cuando ve que lo engañan, cuando ve que todas las promesas que le habían hecho no se cumplen y que sale otro que le vuelve a contar otra mentira. Y es otra, novedosa, ahora con nueva figuración, con nueva publicidad, pero es otra. Y no. Y le dicen que por fin llegará a la felicidad anhelada, y no llega. Porque hay un salvador del hombre, que es Dios. Y hay una realidad en el hombre, que solamente conoce Dios. Y esa realidad no la puede ordenar nadie en profundidad, sino en relación con el principio. Por tanto, el niño está en la cuna, la historia cambia. Uno está en una sala de clase, está en un acontecimiento pequeño, está en una cosa que no tiene sentido, parece. Nos estamos destruyendo. De eso se trata. Se trata de perder la vida. Se trata de que el grano de trigo tiene que morir. Cae a la tierra y muere. Esto no significa que hagamos nosotros una especie de actos en la sala de clase que sean como actos martiriales. Porque esto tiene que ir además con la seriedad de una clase de religión. Clase. Porque si no hacemos la clase, es como el hospital, donde hacen actos martiriales con enfermos que no sé qué, pero no se preocupan de curarlos. Nosotros tenemos que ser razonables, formarnos como profesores, etcétera, etcétera. Pero tener en cuenta que esto puede ir contracorriente. Y sin embargo, por favor, ánimo. Está sucediendo. Abraham era un pastor de ovejas.
Al que estudia historia, eso no debería haberle interesado, y sin embargo, sin él, hoy no se entiende la historia. Cuando hacemos lo que Dios quiere, no sabemos el bien que hacemos. Aunque parezca que esto fracasa, se transforma. ¿De acuerdo? Me callo, ¿eh? Gracias.